Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a entrar al 22, tenemos un tiempecito y como el 22 es bastante cortito, vamos a tratar de terminarlo. Empezamos la lectura del 22. El capítulo 22 nos habla de las bendiciones que vamos a recibir. Antes hablamos del lugar donde vamos a residir y ahora nos habla de las bendiciones. ¿Qué bendiciones tenemos ahí? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río que sale del trono de Dios es una agua especial porque sale del trono de Dios, ¿verdad? Es un río limpio de agua de vida, dice, ¿verdad? O sea, que ahí vamos a tener para estarnos alimentando de vida, ¿verdad? Y en medio de la calle de la ciudad, antes de pasarme de aquí del río, esto es lo que representaba lo que los sacerdotes hacían en el templo de Jerusalén, en cierta fiesta, ¿verdad? Que se paraban en lo alto de las escaleras del templo y ahí derramaban agua y corría por las escaleras y representaba el río que salía del trono de Dios. Y cuando Jesús está en la fiesta, sube y toma del agua y entonces dice que el que beba del agua que Él le dará tendrá la vida eterna, ¿verdad? Entonces Él está representando ese río que sale de la ciudad santa, ¿verdad? Y para que cuando lo leamos en el Evangelio lo relacionemos con esto, ¿verdad? Y dice, y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Aquí esto me hace cosquillas a mí, porque si habla nada más del árbol de la vida, pero habla de uno y otro lado del río. Entonces, a mí me hace cosquillas porque yo pensaría en dos árboles, porque a uno y otro lado del río. No sé cómo sea, ¿verdad? Yo nada más les pongo mis dudas. A lo mejor tiene raíces en los dos lados, ¿verdad? Y de esa manera los de los dos lados tienen acceso a los frutos del árbol. Lo interpreté como un género de árbol. Un género. O sea, pero, como el árbol de aguacate. Sí, puede ser. Puede ser. El árbol de nogal. Sí, como un género. Un género de árbol. Pero como siempre habla en singular del árbol de la vida, sabemos que en el huerto del Edén había un árbol de la vida. Eso es lo que nos... Y aquí representa, nomás dice que a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, ¿verdad? Bueno, podemos pensar en eso, como que lo mencione como género, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? También que este árbol produce 12 frutos. Cada mes da un fruto, o sea, que es un fruto que nos sirve de alimento, que nos sirve de restituirnos, ¿verdad? Así como necesitamos proteínas todos los días, aunque sea un poquito, los niños más, los jóvenes también una cantidad grande, y los adultos, ya adultos jóvenes un poquito menos, y nosotros los ancianos ya menos. ¿Por qué? Porque en esta vida que vivimos, las células usan menos porque crecen más despacio con la edad, ¿verdad? Cuando están niños crecen muy aprisa para dar la cantidad de células que necesita el cuerpo, y los jóvenes porque usan mucha energía, pero los que ya pasamos de los 30, ya es más lenta la reconstrucción de las células, y los ancianos es bastante lenta, por eso los huesos nos tardan tanto en soldar, porque las células crecen despacio, ¿verdad?
entonces necesitamos menos. Pero aquí se necesita una cantidad uniforme y cada mes tenemos la cantidad de alimento esencial necesario. 12 frutos cada uno en su mes, ¿verdad? Y las hojas del árbol no nada más nos dará alimento, sino y los ojos del árbol serán para la sanidad de las naciones. Y aquí podemos pensar, pues si ya no va a haber enfermedad ni muerte, ¿para qué necesitamos sanidad? Pues sí, siempre necesitamos como una preservación, vamos a decir. Las células por X motivo pueden decaer, ¿verdad? Entonces, para que siempre estemos en el mismo, vamos a decir, maravilloso estado, como un preventivo, vamos a decir, como si fueran las vacunas que ahora ponemos. Entonces, para que no haya posibilidad de que entre. Ahora también, decía mi papá, hay taras físicas y hay taras morales, y ambas se heredan. Entonces ahí también es un preservativo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nunca somos, aunque somos, y aquí va a ser ya gente glorificada, pero los ángeles ¿acaso no eran puros y santos? ¿Verdad? Entonces, quizá para evitar las cuestiones no tanto físicas como morales, ¿verdad? Que no nos vaya a pasar como a los ángeles que cayeron. Así me lo explico yo, ¿verdad? Ya ustedes, a ver qué les da el Señor de luz en este sentido. Y dice, no habrá más maldición. ¿Y qué quiere decir? Que Dios ya no tendrá ningún motivo para decir, eres anatema, porque eso es la maldición, ¿verdad? Eres anatema, estás separado de mí. No habrá más separación de Dios, sino que estaremos siempre delante de Dios. Y aquí nos lo dice, ¿verdad? Que estaremos viendo su rostro. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. O sea, que ellos van a ser nuestra autoridad, nuestro máximo, ¿verdad? Y sus siervos siempre le servirán. Ya vimos en las primeras partes que había los tronos que tenían coronas, que es la iglesia, que gobernarán con Cristo, y los redimidos durante la tribulación, que son sus siervos que le servirán y lo adorarán eternamente. O sea, ahí hay una diferencia. Sus siervos le servirán, ¿verdad? Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. O sea, siempre estaremos delante de Dios. Recordemos desde el Antiguo Testamento y después que no se podía ver el rostro de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era mortal, no podíamos resistir su gloria, estos cuerpos hechos de materia de tierra, ¿verdad? Pero ya para entonces veremos su rostro, estaremos delante de Él y sus nombres en sus frentes. Ahorita, ¿qué nos diferencia del resto del mundo? A ver, ¿quién me dice? Bueno, el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo nos distingue del resto de los mortales, pero es invisible. Pero en ese tiempo ese sello será visible. Y como decía en el sacerdote, la diadema que traía el sacerdote, santo a Jehová. Bueno, eso es el nombre que vamos a tener. Dice que tendremos el nombre de Dios escrito en nuestras frentes, ¿verdad? Por eso la bestia les ponía en la frente o en la mano para tratar de imitar a Dios, ¿verdad? Ser como Dios, ¿verdad? Pero nuestro sello, que somos propiedad de Dios, lo vamos a tener en la frente, visible, ¿verdad? No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí ya vemos que unos siervos le servirán y otros reinarán con Él eternamente, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Y nos vuelve a repetir, no habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios los iluminará. Vamos a seguir con la lectura de la última parte, el versículo 6.
aquí vemos testimonios. Primero del ángel, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Aquí estas palabras son de Cristo, son el primer testimonio. Son fieles y verdaderas las palabras, y el Señor Dios, el Señor de los espíritus de la profecía, ha enviado a su ángel para que te diga todas estas cosas que deben suceder pronto. Y sigue diciendo, por eso les digo que es Cristo, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí tiene 7 bienaventuranzas el Apocalipsis. Esta es una de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí es el testimonio de Cristo, y luego viene el testimonio de Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Como tienen las palabras de Jesucristo por medio del ángel, entonces se siente en la necesidad de adorar al Señor. Entonces se postra al mismo tiempo que da su testimonio que él personalmente oyó toda aquella declaración de Dios. Entonces se inclina para adorar al ángel pensando en la presencia de Cristo allí, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el ángel? No lo hagas. O sea, aunque yo estoy representando y Jesús está hablando por medio de mí, pero no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y aquí tenemos al final esa admonición, esa recomendación, esa terquedad de que el único que merece la adoración es Dios, nadie más. Adora a Dios, ¿verdad? Nadie Hermana, más. Sí. Aquí, si Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo, los tres son una persona, entonces, ¿por qué aquí se niega a recibir la adoración? Porque es el ángel. Es Jesucristo. El ángel es el conducto y el ángel no recibe adoración. Por eso le dice, no te postres, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, porque está igualando a Juan como profeta, porque está dándole profecía. Es solo el mensaje de la profecía. Sí, ¿verdad? Tus hermanos los profetas, porque Juan ya no nada más es evangelista, es profeta también, ¿verdad? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, ¿se acuerdan? En Daniel tenemos una profecía muy semejante a esta, pero en Daniel le dijo, séllala hasta que no llegue el tiempo propicio. Y aquí ya es el tiempo propicio, por eso está abierto, porque el tiempo está cerca. No la selles, es para la iglesia. Recordemos que empezó hablándoles a las 7 iglesias. Esta profecía es para toda la iglesia. Ahí yo no lo entiendo bien. ¿Cómo que no la selle? Sí, no la cierres, no la dejes escondida, guardada. Eso es sellar. Cuando tú tienes un documento y está sellado, no lo puedes leer, no lo puedes abrir porque tiene sello. El de Daniel sí estaba sellado. El de Daniel estaba sellado, este no. Por eso no lo selles. Es que puede ser ahí una puerta que se le pueda abrir a la mala interpretación a los heréticos. Que digan, no, es que ahí dice que Apocalipsis, o sea, podía haber más revelación posteriormente. No lo selles quiere decir no lo cierres. Déjalo para conocimiento. Como toda la palabra de Dios que estuvo dando a través de los profetas, que era para el pueblo, así esta, es para la iglesia, ¿verdad? Nada más que en Daniel hubo una parte que dijo el Señor, séllalo. Eso todavía no era el tiempo. Cuando no es el tiempo, el Señor guarda las cosas. Miren, les voy a poner un ejemplo de que no es el tiempo. En el tiempo que Dios escogió un pueblo para ser monoteísta, no le habló de un Dios Hijo ni de un Dios Espíritu Santo, porque no era el tiempo. Porque estaba librándolos de los pueblos politeístas, y si les daba esa idea de Dios, había confusión, no estaban preparados, su mente todavía no podía
captar eso. Entonces tiene que esperar hasta que el pueblo está bien identificado con Dios para darles esa nueva, ¿verdad? Por eso la revelación del Nuevo Testamento es una revelación de lo máximo que podemos conocer de Dios, ¿verdad? En Cristo es lo máximo que nosotros podemos ver de Dios, ¿verdad? En esta vida. Muy bien. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Como le dije, está el testimonio de Juan. Le dice que no selle el libro. Y luego viene esta otra advertencia. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. O sea, que no es una condenación, así quédate, sino tú has tenido la oportunidad de escoger. Tú has conocido. Tú puedes llegar al Señor. Estás en el tiempo de la gracia, porque el tiempo de Juan era el tiempo de la gracia, como lo es ahora. Entonces, tienes la oportunidad. ¿Quieres ser injusto? Lo escoges ser injusto, síguele, pero ya sabes el resultado. ¿Quieres ser malo? ¿Quieres ser sucio? Síguelo, ya sabes el resultado. ¿Que te estás cuidando y eres justo? Síguelo, lo estás haciendo bien. ¿Que eres santo? Cuida tu santidad de no perderla. Lo estás haciendo bien. Es una advertencia para lo que sigue, ¿verdad? Ya te mostré todo lo que va a venir. Entonces tú tienes la oportunidad, estás a tiempo de corregir tu camino. Me ¿verdad? recordó la frase de las mamás de antes. Vas muy bien, ándale, síguele. Síguele, sí. Ándale, síguele, vas muy bien. Sí. Que significaba que vas muy mal, ¿verdad? Pero también lo contrario, te saliste con la tuya, síguele, a ver cómo te va, ¿verdad? O sea, que sí, las mamás somos de alguna manera el reflejo de Dios más claro en este mundo, ¿verdad? Hermana, sí. Quiero comentar que esa es una técnica terapéutica. Ah, sí. Cuando las personas tienen resistencia a un cambio, se les dice eso, síganle. Sígale, a ver. Y entonces eso hace que reaccionen, sí, que reaccionen y que piensen, porque si uno les da contra, más adrede, como los niños, ¿verdad? Más adrede. Muy bien. Bueno, seguimos aquí con la oración. Vamos a leer, me falta comentar el 2. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Aquí, palabra de Jesús, ¿verdad? Yo vengo pronto. Y yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí se está identificando Jesucristo. Recordemos que estas mismas palabras usó Dios al principio del Apocalipsis. O sea que son palabras de identificación de su deidad con Dios. Vamos a leer la última parte, versículo 14. Entonces dice esta última parte. Fíjense que ya había empezado a hablar aquí Jesús, ¿verdad? Desde donde dice, he aquí yo vengo pronto, del versículo 12, y donde dice el 13, yo soy el alfa y el omega, ya está hablando Jesús. Y entonces sigue diciendo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas de la ciudad, o sea, una bienaventuranza, ¿verdad? Para los que todo su pecado lo lavaron en la sangre del Cordero, ¿verdad? Para tener derecho a comer y a vivir para siempre del árbol de la vida. Y por lo mismo para entrar por las puertas de la ciudad. Y aquí tenemos una cosa problemática. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, aquí están las advertencias. Y eso de los perros nos llama la atención. Y habíamos oído en boca de Jesús la palabra perro, refiriéndose a los gentiles, porque los judíos en la cultura judía a los gentiles les llamaban perros. Y cuando Jesús, cuando la mujer sirofenicia le pide para su hija, le dice que, bueno, no es en boca de Jesús, sino en la quien le responde por cómo los judíos los trataban. Y entonces le dice que no vengas a pedir el pan de los hijos. Y la mujer le dice, hasta los perrillos comen de las migajas de la mesa de su amo. Los perrillos, o sea, los que no tienen derecho, ¿verdad?, a estar a la mesa. Entonces aquí está usando un lenguaje que usaban los judíos. Y aquí nosotros encontramos los perros estarán fuera. Y no se refiere a animales, se refiere a gentes, pero a cierto tipo de gentes. Y nosotros lo podemos encontrar, la explicación en Deuteronomio 23, en los versículos 17 y 18, dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Está hablando de rameras y sodomitas. Y los sodomitas en aquella época también eran, vamos a decir, no solamente que buscaran la pareja del mismo sexo, sino que tenían un ritual idolátrico, así como las había prostitutas santas o dedicadas a un dios, así había hombres también dedicados en prostitución a un dios. Y es a lo que se refiere esto, cuando habla de rameras y sodomitas. Y dice el 18, no traerás paga de una ramera ni el precio de un perro a casa de Dios. Aquí está llamándoles perros a los sodomitas. Ni el de una ramera ni de un perro a la casa de Dios, porque les pagaban, era la ofrenda santa para los ídolos. Entonces, si era una ofrenda que tenía ese origen, no la traigas a la casa de Dios. Y les llama perros. Por eso quise leerles esos versículos que nos aclaran esto. Ni los perros estarán fuera, y los hechiceros, ya sabemos que los que buscan las fuentes ocultas, generalmente la hechicería y la magia, ¿verdad? Los fornicarios, ¿verdad? Los que practican la fornicación tanto espiritual como física, los homicidas, ya sabemos que Jesús dijo que homicida era el que odia a su hermano también, los idólatras, o sea, los que ponen otras cosas antes de Dios para adorarlo, y todo aquel que ama y hace mentira. Y volvemos a ver qué insistencia se hace sobre la mentira, el que es falso, el que aparenta una cosa pero que es otra, ese no puede estar delante de Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, y aquí el Jesús mismo está dando testimonio que es Él el que habla. He hablado mi ángel a daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, es para las iglesias este mensaje. Los comentaristas dicen, ¿cómo? Si el mensaje es para la iglesia directo de Jesucristo, ¿por qué es el libro que menos se comenta y se explica y se predica? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero aquí dice Jesús, ¿verdad? Lo he dado para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí los eruditos dicen, yo soy la raíz, o sea, de donde vine. Como dijo, como es la promesa de David, pero también dicen es la parte oculta. Y luego dice, y el linaje, o sea, es la categoría de rey. Y la estrella, eso es lo que todo mundo ve, lo que todo mundo puede ver y contemplar, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, no está oculta a nadie, el que quiera la ve. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, aquí no nada más el espíritu pide
a Jesús que venga, ¿verdad? Lo está llamando, sino también la esposa, o sea, la iglesia, y aquí también ya el pueblo de Israel. Le dicen, ven. Y el que oye diga, venga. O sea, el que tiene oídos para oír, oiga, dijo Jesús. O sea, el convertido, el salvo, diga, venga. O diga, ven. Y el que tiene sed, venga. O sea, el que tiene esa ansia de conocer de Dios y de saber las cosas de Dios, venga y beba y tome del agua de vida gratuitamente. O sea, está abierto para todo el que sea sensible a Dios, ¿verdad? Yo testifico, y aquí ya habla Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, aquí todavía es Jesús, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, tú le añades, tú le quitas, te será quitado de las bendiciones prometidas, tanto de la vida eterna como de la vida en la ciudad santa. Tú le añades y te las tendrás que ver, ¿verdad? Porque es mentira, ¿verdad? Te las tendrás que ver. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. O sea, sigue siendo Jesucristo, ¿verdad? Y luego aquí el amén ya es de Juan. Amén. Sí, ven Señor Jesús. O sea, se une Juan a las palabras de la esposa y del Espíritu y de todos los salvos y de toda la iglesia glorificada. Y luego la bendición. Y esto nos da una idea que el libro del Apocalipsis es una carta, que eso no lo habíamos considerado en todo el libro, lo habíamos visto nada más como una profecía, pero este es el testimonio de una carta, la bendición final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y gracias a Dios hemos terminado el libro de Apocalipsis. Un poquito, les robé un poquito de tiempo, pero me parecía importante darle un fin en unidad, ¿verdad? Sentirlo y completarlo en unidad. Les doy muchas gracias por su atención. Realmente me he sentido muy feliz, muy contenta de compartirlo con ustedes. Ha sido de alguna manera también una revelación maravillosa para mí, porque a pesar de que uno lo lee y lo estudia y todo, pero cada vez tiene novedades, cada vez tiene cosas nuevas que comunicarnos el Señor, y poder tener a quien compartirlo es algo muy especial, es una bendición del Señor. Vamos a cerrar el estudio.